Bueno, saludo a la amada audiencia, a la iglesia, a los hermanos y a los amigos que escuchan, con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos con este tema tan importante, mirar algunos de los versículos modificados, algunos, en este caso estamos viendo de los 400 por lo menos, de 400 oraciones, más de 400 oraciones modificadas en las epístolas solamente. Para que usted tenga una idea de cómo va a ser para hablar la palabra de Dios, cómo va a predicar, qué va a decir, a usted le va a parecer todo lo mismo. Yo creo que Dios no ve todo lo mismo. Y nadie que considera lo que pasa vea todo lo mismo. Tiene la apariencia como un espejismo, pero está llena de corrupción. Santiago 3:17, versión Reina Valera 1960, donde interrumpimos en el programa, en el video anterior, vamos a ir ahí a un cambio. Interesante. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, el cambio está ahí en ese lugar, sin incertidumbre ni hipocresía. Bueno, es una oración cortita, sin incertidumbre ni hipocresía. Puede fallar, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice allí el Textus Receptus. Todo el versículo voy a leer. Mas la sabiduría que de lo alto primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y ahí viene el tema, no juzgadora, no fingida. O sea que si uno tiene sabiduría pura de Dios, dice que esa sabiduría no es juzgadora. La primera vez que leí que decía eso ahí en Santiago, en el medio hermano de Jesús, hijo de María y de José, no juzgadora lo leí en el Textus Receptus. ¿Por qué? Siempre leí sin incertidumbre. Pero no es eso lo que dijo allí Santiago. Santiago dijo no juzgadora. ¿Va a hablar lo mismo? No. ¿Va a predicar lo mismo? No. Es lo mismo que aquí. Aquí se cambia de lugar una situación que hace toda la diferencia. Pero bueno, usted decide. Santiago 4:17, versión Reina Valera 1960 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saber lo bueno y no hacerlo, le es pecado. O sea que en ese momento recién se consuma cierta situación. Veamos qué dice el Textus Receptus. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No lo hizo antes o no lo hace porque ya hay pecado en él. Y acá no está hablando de la ley natural en el cuerpo humano, sino que está hablando de que tiene una conducta pecaminosa oculta. Ah, no, ese texto no le gustó. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Claro, por supuesto que sí. Pero previamente hubo pecado y denuncia que hay pecado. ¿Por qué no lo hizo? Porque había pecado, hay pecado. Hay otro pecado. ¿Va a hablar lo mismo? Y va a ser un poco complejo. Vamos a ver este cambiecito que hicieron aquí. Santiago 5:17, versión Reina Valera 1960. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. O sea que los hermanos van, los ancianos van a la iglesia, oran, y el Señor lo tiene que levantar, porque Él no va a faltar a su palabra. ¿Cuántos casos vio usted que hayan sucedido? ¿Cuántos miles y millones de casos nunca se levantó nadie ni sucedió nada? Más bien murieron. ¿Que mintió el Señor? Probablemente, porque en la versión Reina Valera 1960 encontramos en los evangelios y luego en las epístolas que el Señor miente. Por ahora tenemos un Señor mentiroso. Pero después vemos que en la práctica también. Porque en la realidad se pueden orar por millones de personas
postradas y millones casi quedan postradas. Podemos decir que el hermano, el medio hermano del Señor salió igualito de la familia, ¿no? Pero vamos a ver qué dice el Textus Receptus en verdad. Y la oración de fe hará salvo al enfermo, y el Señor lo aliviará. Y si estuviera en pecado, le serán perdonados. El Señor lo aliviará. En ningún momento habló de una sanidad plena, ni habló de que se levante. Habló de un alivio. Que tenemos, el Señor lo levantará. ¿Y cuántos salen descorazonados? ¿Que estaremos en pecado? ¿Qué nos pasará? ¿Por qué no tenemos? El Señor solamente dijo que lo iba a aliviar. Esa es la única promesa. Si sucede algo más, ya es superabundante gracia y misericordia, porque Él habló de aliviar nada más. Bueno, eso es para descorazonar a los hermanos, ¿bien? Para eso lo hacen, a los ministros. Vamos a entrar ahora en primera de Pedro para ver cómo modifican masivamente ciertas cosas. Aquí tenemos en el 1 de Pedro 1.5, versión Reina Valera 1960, lo siguiente. Sino, como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santo en toda vuestra manera de vivir. A la manera de vivir se refiere el Espíritu Santo. Veamos, vamos al Textus Receptus. Mas como aquel que os llamó es santo, semejantemente también sed vosotros santos en toda conversación, en lo que hablas, cómo platicas, qué temas tratas. Eso, dijo Pedro, que debe ser santo, no es la manera de vivir. Usted debe ser santo también, pero esa no es la oración que él te lleva a otro lado. Y puedes hablar cualquier cosa, no te hagas problema que en todos lados hicieron ese cambio. Tratan de que la charla, el hablar y la plática sea sin inconveniente y se hable cualquier cosa. Y así se ha hecho. Vamos a ver aquí un tema donde usan predestinación cuando en la realidad no la hay. Primera de Pedro 2.8, versión Reina Valera 1960 dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a lo cual también fueron destinados. O sea que ellos fueron destinados a desobedecer. No había opción para ellos. Dios lo entregó a la desobediencia y ellos nacieron para ser desobedientes. Bueno, bien. ¿Qué dice el Textus Receptus? Piedra de tropiezo y piedra de escándalo. Piedra que hace caerte. Piedra de escándalo. Sí, eso fue de piedra de escándalo. A aquellos que tropiezan en la palabra. Eso es igual. Y no creen que tenemos nosotros y son desobedientes. Introducen desobediencia en lugar de fe. Y así van haciendo en todos lados. Usted habla, tiene otra, no puede predicar lo que normalmente era la prédica de los apóstoles. Y no creen en aquello para lo cual fueron ordenados. Acá tenemos destinados. O sea que Dios ordenó que toda esa generación crean en Jesús y obedezcan al Evangelio. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Siendo desobediente a lo cual fueron también destinados. ¿Cómo va a predicar lo mismo con eso? Olvídese, no quiero calificar más fuerte esto porque esto es pesadísimo, es algo difícil de soportar, ¿no? Vamos a ver este cambio en Primera de Pedro, bueno, el versículo 2.7, ahora sí, ahí está. Primera de Pedro 2.7. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Bueno, como pretexto para hacer lo malo. Esa es la oración del asunto. Que dice allí el Textus Receptus. Y como teniendo la libertad por cobertura de malicia, se cubren la maldad, los delitos, la delincuencia, el adulterio, robo, estafa, todo, hablando de la libertad.
sino como siervos de Dios. ¿Vio cómo sucede en la política? Lo mismo sucede en esto. Usan la libertad. El Señor a libertad no ha llamado. Sí, pero eso es adulterio. Bueno, pero tenemos libertad. A libertad, pero usted está robando. Bueno, el Señor nos llamó a libertad, hermano. Que predica, ¿eh? Y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervo de Dios. Terrible. ¿Cómo no va a avalar cualquier absurdo con esta versión bíblica? Acá nuevamente vemos cómo cuando se trata de cierta conducta hablan de otra cosa, o mayormente cuando se trata de lo que hablan, se va para otro lado. El tema conversación, plática, ese no, tratado de eliminar totalmente. Veámoslo. Primera de Pedro 4.3, versión Reina Valera 1960, dice: Bate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominable idolatría. Habla de andando en lascivia, o sea, en inmoralidad sexual. Bueno, vamos a ver qué dice el Textus Receptus. Porque nos debe bastar que en el tiempo pasado vuestra vida haya hecho la voluntad de los gentiles. No está diciendo qué delito es, ni qué hacían los gentiles. Te lo pusieron por si por ahí no sabía que la inmoralidad sexual, etcétera, bueno, o por ahí te querías llevar para allá. Bueno, luego dice: cuando conversábamos en lascivia, hablaban de esas cosas. Cuando conversábamos en lascivia. ¿Qué tenemos andando en lascivia? Cuando el Textus Receptus dice conversábamos. Y luego sigue: en concupiscencia, en embriagueces, en glotonería. ¿Qué tenemos? ¿Qué dice el Textus Receptus? Digamos, hoy en la Reina Valera 1960, disipaciones. En ese lugar el Textus Receptus dice glotonería. Luego sigue: en orgías y en abominables idolatrías. O sea que ellos van generando la ideología, el pensamiento y qué es lo que quieren que tú trates, pero no trates nunca lo que los apóstoles y el Espíritu Santo inspiró. Eso no quieren. Vamos a ver este versículo por aquí, que tenemos una palabra que se menciona mucho y que alude a esas cosas, pero no es la palabra que se utilizó. Primera de Pedro 4.18, versión Reina Valera 1960. Dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, cuando se habla del impío, se aplica ¿a quién? Al que no conoce, al que está fuera del Evangelio, que nunca escuchó nada. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá aquel que nunca escuchó nada, ni sabe del Evangelio? ¿De eso hablaba Pablo ahí o el apóstol Pedro? No. Vea de quién hablaba. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el infiel y el pecador? ¿Infiel quién es? El convertido, el que aceptó a Jesús y fue fiel en su tiempo, pero ahora es infiel. ¿Vio cómo esa prédica? No, si fuimos predestinados. Una vez salvo, siempre salvo. Pero son infieles. ¿Y qué dice acá Pedro en el Textus Receptus? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el infiel y el pecador? En el infierno. Entonces, al cambiar el infiel por impío, lo sacan del estado donde debe estar y te dice, la salvación no se pierde. Te pueden predicar, ¿vio? Ellos armaron, o sea, la Casa Blanca, Lucifer armó la predicación de la salvación no se pierde, y bueno, había cosas que podían molestar, ¿vio? La Reina Valera vino al pelo en 1960 para cumplir esa misión de allanarle el camino al anticristo, para el diablo, ¿vio? Veamos ahora cómo algo en donde es tan serio que se menciona aquí, Pedro, lo tenemos un poco disminuido. Primera de Pedro 4:18, versión Reina Valera 1960. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no como teniendo señorío a los que están a vuestro cuidado,
sino siendo ejemplo de la grey. Le habla a los pastores, que dice el texto receptus ahí, escuche. Y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, las propiedades del Señor, sino de tal manera que seáis ejemplo de la manada. Son propiedades del Señor. ¿Qué tenemos nosotros? Sobre lo que están a vuestro cuidado. Ustedes son jefes, ustedes son los señores, ustedes tienen un reino. ¿Usted se va a sentir un rey si usted está cuidando heredades de algún señor de esta tierra? Pero claro, los cambios lo hacen sentir así a usted, ¿no? No, si yo estoy cuidando, yo soy importante. Las heredades del Señor son importantes. Y vamos a ir al último ejemplo de primera de Pedro, en donde tenemos ciertos cambios. Primera de Pedro 4:18, versión Reina Valera 1960, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad, la palabra ansiedad, sobre Él. ¿Qué dice el texto receptus? Echando toda vuestra solicitud. En Él no habla de ansiedad, habla de solicitud. Entonces usted, cuando está ansioso, usted está equivocado, porque en ese lugar nunca hablaba de eso. Ni que eche eso, sino la solicitud. Bueno, bien, interesante. Pasemos ahora a segunda de Pedro. Vamos a tratar un tema aquí donde nosotros tenemos algo, pero que es un elemento, no a lo que se refería el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 2.1, versión Reina Valera 1960, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahí está el tema. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué dice el texto receptus ahí? Que introducirán encubiertamente sectas de perdición. Grupos religiosos perversos. Acá que te pone herejías que se van a ver, pero no está hablando de las herejías que ellos iban a traer, sino de que eran sectas de perdición, grupos, denominaciones. Ellos los llevaron simplemente a la doctrina, no al grupo. Vamos a ver ahora cómo acá tenemos disoluciones, y no es lo que nosotros tenemos disoluciones, y a eso no se refiere el texto receptus. Segunda de Pedro 2.2, versión Reina Valera 1960. Y muchos seguirán sus disoluciones, divisiones. Y muchos seguirán sus divisiones. Esa es la oración. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué dice el texto receptus? Y muchos seguirán sus perdiciones. Perdiciones, no disolución, no división, sino perdiciones. Por lo cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Va a predicar lo mismo? De ninguna manera. Veamos qué dice o cómo identifica Pedro y qué tenemos nosotros. Versión Reina Valera 1960, segunda de Pedro 2.6. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y poniéndola de ejemplos a los que habían de vivir impíamente. Ahí está el ejemplo. ¿Qué hicieron? Ocultaron la realidad. Y escuche. Y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Eso es el texto receptus. Y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. O sea que te quitan entendimiento porque te ponen habían de vivir impíamente. ¿Y a qué le aplica a usted eso? A lo que le parece a usted. ¿Qué es eso? Pedro dijo claramente, sin temor y reverencia de Dios es el tema. Bueno, así son las cosas. Veamos ahora cómo nuevamente las conversaciones se dejan de lado.
Segunda de Pedro 3:11, versión Reina Valera 1960, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir ahí? Y piadosa manera de vivir. ¿Qué dice el texto Receptus? No conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones de lo que hablan, de lo que tratan, de lo que platican, de lo que conversan, porque de ahí parte todos los problemas. Y las pías conversaciones, ¿no conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? ¿Qué tenemos nosotros? Y piadosa manera de vivir, conducta. Con la conducta siempre tapan el que se habla. Bueno, pasemos ahora a Primera de Juan, para ver cómo cuando se habla de perfecto y perfección, ellos no les gusta y van por otro sendero. Primera de Juan 4:12, versión Reina Valera 1960, dice: nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si habla de perfeccionado es que no sos perfecto, estás mejorando simplemente. Bueno, ¿qué dice el texto Receptus? Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su caridad es perfecta en vosotros, en nosotros. Y su caridad es perfecta en nosotros. Ellos no quieren la perfección. Y sin perfección nadie entra al cielo. Sin santidad nadie entra al cielo. La santidad y la perfección eliminada. Por eso cuando usted en estos lugares que son instruidos por la versión Reina Valera, por los discípulos de la Facultad de Teología de la Casa Blanca del Diablo, odian la perfección, odian la santidad, odian todo aquello que tiene que ver con una vida perfecta y ordenada delante de Dios. Esa Biblia lo hace así. Veamos ahora cómo otras cositas se modifican. Primera de Juan 5:17, versión Reina Valera 1960. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué dice el texto Receptus? Toda maldad es pecado. Toda maldad es pecado. Mas hay pecado que no es de muerte. Toda maldad es pecado. ¿Qué tenemos nosotros? Toda injusticia. Lo cambian porque no quieren definir el mal. Injusticia a uno le queda, ¿qué será injusticia? No. Vamos a segunda de Juan. Veamos por aquí otra de las cosas que hacen. Y bueno, así es el resultado de la actual, ¿no? Segunda de Juan, verso 6. Versión Reina Valera 1960. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor. Armoniza perfecto, ¿no? Como vosotros habéis oído desde el principio. El problema está en donde dice, este es el mandamiento, que andéis en amor. Venía hablando del amor, te pide que ande en amor. Genial. Armoniza perfecto. Bien, ¿qué dice el texto Receptus? Y el mandamiento es que andéis en él. Que andes en Jesús, dice. Que andes en amor, dice. Bien, tal vez no parezca nada, pero hace una total diferencia. Ellos saben muy bien lo que hicieron. Veamos esto, que el contexto en sí no cuadra. Pero bueno, si es la palabra de Dios, ¿quién puede desconfiar? Veámoslo. Verso 9 de segunda de Juan, versión Reina Valera 1960. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea que cualquiera que se extravía. Si nosotros vamos a la palabra extraviarse, es alguien que va por un
buscando un lugar, va hacia un destino, pero al no conocer el camino por donde va, los lugares donde debe recorrer, no tiene un GPS, entonces va viendo cómo hace para llegar. Quizás tiene un mapita, alguna cosita que lo ayude, pero va a destino. Pero en un momento se sale del lugar que debería ir y va por otro lugar porque se extravía. Ahora, extraviarse se hace voluntariamente. Uno cuando va a algún camino se sale para decir, ay, qué bueno que me salí del camino y anduve por cualquier lado y se pedazo el auto o el colectivo, se pinchó la goma, casi se funde el colectivo y estuvimos 3 días hasta llegar. No resulta nada agradable, ¿verdad? ¿Hablaba de eso, Juan? No. Porque el mismo contexto es una grosería. Que por extraviarse usted ya tenga un problema tan serio con Dios. No era eso. Escuche con atención. Cualquiera que se revela no tiene a Dios. ¿Y quién es el que se revela? Cuando usted le dice, esto está mal, esto no corresponde, esto es un delito delante de Dios. No podés hacer una empresa en la iglesia, no podés hacer un comercio en la iglesia, no podés tener un choripán, una panadería, no podés tener ningún tipo de negocio en la iglesia. Y dicen, no, porque esto que yo hago, justamente eso no es pecado, porque esto es de hoy, y eso no se dice en la Biblia. Bueno, ese se revela, ese es el que no tiene a Dios, ¿ves? Porque se revela con conocimiento de causa, mientras que el que se extravía es un accidente. No puede ser tan seria la situación. Entonces, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina del Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Claro, eso sí tiene sentido. Pero mire si por extraviarse caiga en esa situación. Ni siquiera en la mínima lógica tiene sentido eso. Pero bueno, como es la infalible palabra de Dios, nadie puede pensar que haya errores. Hay horrores en la versión Reina Valera 1960. Bueno, vamos a entrar en la epístola a Judas. Vamos a hacer una mención y continuamos en el próximo programa porque ya no tenemos tiempo, pero por lo menos vamos a hacer la introducción. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. En la parte que dice, me es necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, eso es una construcción de la Reina Valera 60 y de sus autores, la equivalencia dinámica, que dice así el Textus Receptus. Es necesario escribiros amonestando, no exhortando, porque exhortar es consolar, ¿no? Amonestando, que os esforcéis a perseverar en la fe, no que contendáis con nadie, sino que os esforcéis a perseverar en la fe. ¿Cómo va a predicar usted lo correcto y va a vivir lo correcto si lo están incitando a algo que ahí no dice? Que contendáis ardientemente. Cuando en realidad nunca dijo eso, dijo que os esforcéis a perseverar en la fe. Un despropósito total en todo eso. Bueno, llegamos a este momento, el tiempo se nos ha cumplido. En la próxima audición, el próximo video, probablemente sea el último programa, probablemente, vamos a retomar con estos temas tan importantes. Dios le bendiga y hasta entonces.